Claudia Tiedemann es sin duda uno de los personajes más importantes de esta serie. Su historia abarca desde el año 1954 y continúa hasta después del apocalipsis en el año 2053, haciendo que quizás muchos de nosotros nos perdamos entre tantos años y tantas líneas temporales. En este video abarcamos su historia desde el año 2020 en un mundo post-apocalíptico hasta el final de la serie. También responderemos una pregunta que quizás hasta los momentos aún conservemos, pero para que no estés perdido te invito a verte la primera parte de este video que te dejaré por aquí arriba. Y si ya la vistes, vamos a la acción. Pasados aproximadamente 3 meses del apocalipsis, el 22 de septiembre de 2020, Claudia entra a la comisaría donde está refugiada con su hija. En el fondo se escucha la radio que dice que los científicos están buscando una explicación a lo que sucedió el día del apocalipsis. Ella apaga la radio, ve a su hija acostada y muy enferma. Se va nuevamente diciendo que tiene pensado regresar antes de la puesta del sol. Claudia mira la máquina del tiempo que ahora está rota y se graba a sí misma, afirmando que ya han pasado 3 meses desde la catástrofe, pero no está claro cuál fue exactamente el desencadenante de los eventos que llevaron al apocalipsis. También menciona que si logra estabilizar la partícula de Dios, quizás todos puedan salvarse. Pero la partícula de Dios, si logramos estabilizarla, quizás sea un modo de volver, de regresar al pasado. Y podamos salvarlos. A todos. Al regresar nuevamente a la comisaría se encuentra con el cuerpo inmóvil de su hija Regina. Al darse cuenta de que está muerta, deja caer su linterna y poniendo su mano sobre ella se pone a llorar. No le queda más que al día siguiente enterrar a su hija. Después de enterrar a su hija regresa a la comisaría, pero se asusta puesto que dentro escucha ruidos. Agarra una barra de refuerzos para defenderse, pero al entrar ve a una mujer idéntica a ella. Sí, es ella misma, o para ser exactos, otra versión de ella. Es aquí donde nuestra Claudia Tiedemann se encuentra con otra Claudia, pero esta Claudia no es la viejita que vimos antes, no, esta pertenece a otro mundo, o para ser exactos, otra línea temporal. En el mundo de esta nueva Claudia, Jonas no existe, pero igual ocurre el apocalipsis. Ella le explica que está allí para guiarla hacia la luz, pues existen dos grupos que viajan a través del tiempo, la luz y la oscuridad, y ella quiere guiarla hacia el bando de Eva, que para ella es la luz. Si quieres conocer más acerca de estos dos grupos, te invito a ver mi video de Sismundus y Erich Elba-Lish, que te lo dejaré aquí arriba y también en la descripción. Bien, volviendo al tema, nuestra Claudia ahora está confundida, puesto que su otra versión le dice que no puede confiar en Jonas porque él pertenece a la oscuridad. Debe seguir a Eva porque lo que ella quiere es salvar ambos mundos. También le hace saber que Jonas se convertirá en Adán y este no debe desatar el nudo, pues esto provocaría la destrucción de ambos mundos. Por lo tanto, debe guiar a Jonas, Noah y Elizabeth y a todos los demás, todo con el fin de que el siglo se mantenga intacto. Así que le entrega la famosa libreta que tiene todo lo que va a ocurrir y se va. En este círculo todo se repite. La vida y la muerte. Al día siguiente, ve en la libreta los planos de la planta nuclear donde se ve la ubicación de la partícula de Dios. Dentro de los planos las indicaciones le dicen que siga la señal. Al ver un núcleo blanco suspendido, siente la tentación de tocarlo, pero es detenida por Jonas, el cual también sobrevivió al apocalipsis. Jonas le dice que ese núcleo es la partícula de Dios, o mejor dicho, los restos de esa catástrofe. También que vio en qué se convertirá esa partícula en el futuro, pero si descubre cómo funciona, puede retroceder el tiempo para salvar a Marta y a Mikkel. Jonas también le pregunta que cómo lo encontró, a lo que esta desvía la pregunta hablando del aparato. Jonas inmediatamente pregunta que si él lo tiene, y él lo lleva a la máquina del tiempo solo para ver que esta ya no funciona. Jonas disgustado comienza a tener dudas sobre Claudia, puesto que la Claudia vieja que habló con él nunca le dijo que Marta moriría, a lo que Claudia le responde que ella sabe que es exactamente el material con el que está compuesto la partícula de Dios y puede ayudarlo a activarla de nuevo. Ya en este punto, Claudia y Jonas trabajan juntos para poder activar la partícula de Dios, pero luego de 3 años sin resultados, en el 2023, Jonas está completamente decepcionado, así que va a su antigua casa y decide ahorcarse. Pero es detenido por la versión de Noah que se salva en el año 2020 junto con Claudia en el búnker. Este le dice que no puede morir hasta terminar su trabajo, por lo tanto juntos se unen nuevamente a Claudia para poder activar el portal. Luego de 17 años intentando activar el portal, logra conseguirlo en el año 2040, pero no pueden estabilizarlo lo suficiente para viajar en el tiempo. En todo este tiempo Claudia ha estado entrando en contacto con su yo del otro mundo, pero se da cuenta de que había sido manipulada todo este tiempo, así que decide matarla en el bosque. Y en este punto yo me hago una pregunta sin respuesta. Si Claudia mata a Claudia, entonces Claudia cometió suicidio o asesinato. Si sabes la respuesta, te invito a dejarla en los comentarios. Bueno, el caso es que al matar a su otra versión, Claudia decide buscar un camino distinto al que eligió Adán y Eva, así que toma la máquina del tiempo de su otro yo y viaja a este otro mundo. Allí conoce a Eva, quien pensando que es la otra Claudia, le entrega los planos de la máquina del tiempo.
Debes dárselo a Claudia. Y ella debe dárselo a Tannhaus. Es importante recordar que estos planos son los mismos que tiene el relojero H.G. Tannhaus, por lo cual con esto ya sabemos de dónde Claudia anciana sacó los planos que le entregó cuando viajó al año 1953. Y así llegamos al año 2052, donde nuestra Claudia ya se convierte en su versión anciana, la cual le dice a Jonas lo que debe hacer en el pasado. Le entrega el libro que escribió Tannhaus y le dice que debe hablar con él, para que él sepa cómo usar el dispositivo y pueda arreglar el que él tiene. También Claudia agarra el libro que le entregó su yo del otro mundo, rompe las últimas páginas y las guarda en su chaqueta. Luego se prepara para viajar al pasado para volver a hacer que las cosas se repitan nuevamente. Ya Claudia, convertida en su versión anciana, es una viajera experimentada del tiempo, por lo tanto se da cuenta de dos cosas. Uno, las acciones de Adán y Eva solo van a llevar a un ciclo sin fin en el cual su hija muere. Y dos, debe guiarse a sí misma hasta el punto de que todo se repita para saber todo lo que sabe hasta ahora. Así que nuestra vieja Claudia se prepara para viajar a diferentes puntos del tiempo. 1. Viaja el 4 de noviembre de 2019 y se encuentra en el búnker con Trond Nielsen y Peter Doppler, quienes habían presenciado la aparición repetida del cadáver de Matt Nielsen. Dice dónde dejar el cadáver para que la policía lo encuentre. Le recluta su ayuda y le da a Trond la libreta secreta, pero sin las últimas páginas. 2. Viaja el 11 de noviembre del 2019 para visitar a su nieto Bartos. Le da una vieja fotografía de ella y Regina para que éste se la entregue como regalo a su madre. 3. Viaja el 22 de junio de 1987 y visita a su yo más joven en la planta de energía, para que este inicie su viaje tal cual como lo vimos en la primera parte de este video. 4. Viaja el 11 de noviembre del año 1953 y visita a H.G. Tannhaus en su tienda fuera de horario. Lo atrae mostrándole el plano de una máquina, los planos que recibió de Eva. Le dice que debes construirla pues ese aparato es el que arreglará el curso del tiempo. 5. Viaja el 22 de junio de 1954 y entierra su máquina del tiempo para que su yo más joven la consiga dentro de 33 años. El 23 de junio de 1954 se consigue con Agnes, quien era la amante de su madre. Informa que Sismundo se está preparando para el nuevo siglo que comienza en 4 días. Le entrega un recorte de periódico, la abraza y le dice que su madre la ama. Ese mismo día visita a su padre en la comisaría, el cual observa que tiene los ojos de diferentes colores igual que su hija. Ella le pide perdón, recordando a su mente que lo dejó morir, diciéndole que nunca mereció nada de lo que le pasó. Eres muy buena persona. Y siempre lo has sido. El mundo no te merece. También visita nuevamente a Tannhaus, el cual le dice que la máquina aún no está lista. Le entrega una copia de su libro Un viaje a través del tiempo y le dice que se volverán a encontrar. Por último, ese mismo día se consigue con Noah en el búnker, quien la apunta con una escopeta. Le dice que Agnes la ha traicionado, que se lo quitó todo y que por eso morirá, culpándola por la desaparición de su hija. Claudia le responde que sabe que va a morir, que conoce esa parte del juego y que él aún no entiende cómo jugar. Él le dice que ya no es uno de sus peones, pero Claudia le dice que ahora está siendo manipulado por Adán, pero sin embargo Noah decide dispararle. Es aquí donde llegamos al final de la vida de Claudia Tiedemann, o por lo menos eso pensábamos nosotros. Sin embargo, el 22 de septiembre del año 2053, al final de la serie, después de que Adán se da cuenta de que su plan para destruir el origen fue un fracaso, Claudia aparece nuevamente. Es imposible. Tú moriste. Hice que te mataran. Todavía no tienes idea de cómo se juega esto. Le explica a Adán que en realidad no son 2 mundos sino 3, y el tercer mundo es el mundo de origen, donde el creador en los viajes en el tiempo fue H.G. Tannhaus, quien construye la máquina del tiempo para evitar que su hijo y su familia mueran. También Claudia le explica a Adán que la única manera de tener todo esto es impedir que H.G. Tannhaus invente la máquina del tiempo en el mundo de origen. Hasta aquí todo bien, pero ¿cómo es posible que Claudia Tiedemann apareciera en estas fechas si ya estaba muerta? La explicación a este suceso es justamente el apocalipsis, pues es el evento que une a los 3 mundos. Eva le explica esto a su yo más joven y lo llama entrelazamiento cuántico, cuando éste le pregunta por qué existe Adán y Jonas viejos y se supone que ella mató al Jonas joven. Durante el apocalipsis el tiempo se detiene por una fracción de segundo. Es en esa fracción de segundo que se puede decidir o ir al mundo de origen o cambiar algo que genere otro mundo alternativo, con otra realidad alternativa, es decir, otra línea del tiempo. De esta manera, cuando Marta del otro mundo se lleva a Jonas a su propio mundo en el apocalipsis, no modificó la historia, sino que creó una nueva línea del tiempo permitiendo que existan 2 realidades, una donde Jonas se convierte en Adán y otra donde Jonas viaja con ella y muere en sus manos. Es justamente ese mismo método, el apocalipsis, el que usó Claudia para enviar una versión de ella al mundo de origen, creando una realidad alternativa donde visita el tercer mundo y se da cuenta cómo detener todo el desastre que causó los viajes en el tiempo. De esta manera Claudia también crea 2 realidades para ella, una en donde muere a manos de Noah en el año 1954 y otra donde
donde se encuentra con Jonas, es decir, Adán, en el año 2053 al regresar del mundo de origen. Creo que con esto ya hemos recorrido la historia de Claudia Tiedemann, la mujer que terminó ganando la guerra de viaje en el tiempo de la serie The Dark. Si te gustó y deseas ver más contenido como este, solo debes suscribirte y activar la campanita. Créeme, eso me ayudaría full. Si llegaste hasta aquí, lo más probable es que quieras seguir viendo más de mi contenido. Por eso te voy a dejar un video por aquí y el otro por acá. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!